A continuación veremos el tema de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Comenzaremos definiendo qué es una función exponencial. Una función exponencial es una función de la forma f de x, que es lo mismo y, es igual a elevada a la x, siendo a mayor que 0 y diferente a 1, donde a es una constante y x es una variable. Ahora veremos la gráfica y las propiedades de la función exponencial. Cuando tenemos una función exponencial donde a es mayor que 1, por ejemplo, 2 a la x, 5 a la x, la función será creciente. Algo que debemos de saber es que las funciones se miran de izquierda a derecha, y al observar esta función se puede observar cómo ésta va creciendo. Es por ello que esta es una función creciente. Siempre la función exponencial va a cortar al eje y en 1, es decir, las coordenadas que intersectan al eje y van a ser 0,1. Otra propiedad es que es positiva para cualquier valor de x. Esto quiere decir que no importa si se le asigna un valor negativo a x, el resultado será positivo. En cuanto al dominio, el dominio es cómo se comporta la gráfica sobre el eje x. Para estas funciones, el dominio van a ser todos los números reales desde menos infinito hasta infinito. En cuanto al rango, es el comportamiento de la función con respecto al eje y. Y el rango para estas funciones se comporta desde 0 hasta infinito, es decir, solamente los números positivos. Otra característica es que las funciones exponenciales tienen asíntota, a la cual le corresponde la ecuación y igual a 0. Pero veamos qué es una asíntota. Las asíntotas son las rectas a las cuales la función se va aproximando indefinidamente, cuando por lo menos una de las variables x o y tienden al infinito. Es decir, el gráfico se va a acercar al eje x, pero no lo va a tocar. Ahora veamos la gráfica y propiedades de la función exponencial cuando a es mayor que 0, pero menor que 1. Por ejemplo, 0.5 elevado a la x o 0.7 elevado a la x es mayor que 0 y menor que 1. Cuando se tiene una función de este tipo, la función va a ser decreciente. Y el punto de intersección con el eje y es el mismo, en 0,1. Lo mismo pasa con los valores en x. Si x tiene un valor negativo, el resultado será positivo. En cuanto al dominio, será igual, es decir, todos los números reales de menos infinito hasta infinito. Y el rango también será igual, es decir, de 0 a infinito. Y tiene la misma asíntota, con ecuación y igual a 0. Ahora veamos sus aplicaciones. La función exponencial sirve para describir cualquier proceso que evolucione de modo que el aumento o disminución en un pequeño intervalo de tiempo sea proporcional a lo que había al comienzo del mismo. Algunas de sus aplicaciones son el crecimiento de poblaciones, el interés del dinero acumulado o la desintegración radiactiva. Hablemos acerca del interés compuesto. En el interés compuesto, los intereses producidos por un capital, el cual denotaremos con C sub 0, se van acumulando a este, de tiempo en tiempo, para producir nuevos intereses. Los intervalos de tiempo, al cabo de los cuales los intereses se acumulan al capital, se llaman periodos de capitalización o de acumulación. Si son T años, R es el interés anual en porcentaje. El capital final obtenido viene dado por la fórmula C sub F es igual a C sub 0 por 1 más R sobre 100 elevado a T, donde C sub F es el capital final, C sub 0 es el capital inicial, R es el interés anual y T es el tiempo.
Si se consideran n periodos de tiempo, es decir, n va a ser igual a 12 si se consideran meses, n va a ser a 4 si se consideran trimestres y n va a ser igual a 365 si se consideran días. La fórmula anterior queda de la siguiente forma. C sub f es igual a C sub 0 por 1 más R sobre n por 100 elevado a la n por t. A continuación realizaremos un ejemplo. Este dice así: si se invierte un capital de 6,000 pesos a un interés anual del 8%, ¿en cuánto se convertirán al cabo de 5 años? Si los intereses se acumulan anualmente, utilizaremos la primera fórmula que vimos, en la que no conocemos el capital final, pero sabemos que el capital inicial son los 6,000 pesos, que va a multiplicar a 1 más el interés anual, que es el 8%, sobre 100 elevado al tiempo, o sea, a los 5 años. Al resolver estas operaciones, nos da como resultado que 6,000 va a multiplicar a 1.08 elevado a la quinta. Si esto lo elevamos a la quinta, nos queda como resultado 1.4693, que multiplica a los 6,000 pesos. Al realizar esta multiplicación, tenemos que el capital final es igual a 8,815.8. Ahora, si los intereses se acumulan mensualmente, utilizaremos la segunda fórmula que vimos, en la cual el capital inicial son los 6,000 pesos, que multiplica a 1 más el interés anual, que es el 8%, dividido entre n, que son los periodos, pero como lo estamos viendo mensualmente, n va a ser igual a 12. Entonces, dividido entre 12 por 100, que es la fórmula, elevado a 12 por 5. Al realizar estas operaciones nos da como resultado que 6,000 va a multiplicar a 1.006 elevado a la 60. Al elevar esto nos da como resultado que 6,000 va a multiplicar a 1.4898. El resultado de esta multiplicación es que el capital final va a ser igual a 8,938.8. Ahora, si los intereses se acumulan trimestralmente, es decir, n va a ser igual a 4, al sustituir la fórmula queda de la siguiente manera. El capital final va a ser igual a los 6,000, que multiplica a 1 más 8 sobre 4 por 100 elevado a la 4 por 5. Al resolver las operaciones nos da como resultado que los 6,000 van a multiplicar a 1.02 elevado a la 20. Al elevar esto, da como resultado 1.4859, que va a multiplicar al capital inicial. Y al realizar esta multiplicación nos dice que el capital final va a ser igual a 8,915.4. Ahora veamos un ejemplo de depreciación. Este dice así: Blanca pagó 22,000 por un Jeep nuevo. Suponga que el valor del Jeep se deprecia a una tasa de 20% al año. Por lo tanto, dentro de un año, el valor del Jeep será del 80% de su valor actual. Es decir, dentro de un año su valor será de 22,000 por 0.80. Dentro de 2 años su valor será de 22,000 por 0.80 dos veces. Esto va a ser igual a 22,000 por 0.8 al cuadrado y así sucesivamente. Por consiguiente, la fórmula para determinar el valor del Jeep en un momento dado va a ser el valor con respecto al tiempo va a ser igual a 22,000 por 0.80 elevado a t, donde t es el tiempo en años. Ahora, lo que nos piden será determinar el valor del Jeep dentro de 2 años y dentro de 5 años. Lo que haremos será sustituir nuestros valores dentro de nuestra fórmula. Entonces, para determinar el valor del Jeep dentro de 2 años, simplemente vamos a sustituir la t por el 2. Entonces, 22,000 que multiplica a 0.80 elevado al cuadrado, vamos a obtener que 22,000 va a multiplicar a 0.64, dándonos como resultado 14,080. Interpretando este resultado conforme a nuestro ejercicio, podemos decir que dentro de 2 años el valor del Jeep será de 14,080 pesos.
Ahora, para determinar el valor que el JIP tendrá dentro de 5 años, utilizaremos la misma fórmula, pero esta vez sustituiremos la t por el 5. Entonces, tenemos que 22.000 por 0.8 elevado a la quinta nos da como resultado esta multiplicación. Y al realizarla se tiene como respuesta 7.208.96. Es decir, dentro de 5 años el valor del JIP será de 7.208.96. Ahora hablemos acerca de las funciones logarítmicas. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial y se denota de la siguiente manera. El logaritmo con base a de x es igual al exponente f de x, que f de x es lo mismo que colocar una y, siendo a mayor que 0 y distinto de 1, en donde a es la base, x es el argumento o resultado, y f de x o y son el exponente. Esta función se lee de la siguiente manera. El logaritmo con base a de x es igual al exponente f de x. Ahora veamos la gráfica y propiedades de la función logarítmica. Esta dice así. El logaritmo con base a de x es igual a f de x cuando a es mayor que 1, se obtiene una función creciente, la cual intersectará el eje X en el punto 1,0. Su dominio es el intervalo de 0 a infinito y su rango van a ser todos los números reales de menos infinito hasta infinito. Su asíntota es vertical con una ecuación x es igual a 0. Ahora veamos qué pasa con la gráfica cuando el valor de a es mayor que 0 pero menor que 1. Cuando tenemos estas condiciones, la función va a ser decreciente. Esta función va a intersectar al eje x en el punto 1,0, en el cual el dominio también será de 0 a infinito y su rango va a ser de menos infinito hasta infinito, teniendo que su asíntota vertical es el eje y con una ecuación de x es igual a 0. Siendo a y b dos números positivos, tenemos que la primera propiedad dice así. Si se tiene una suma de logaritmos con la misma base, esto va a ser igual al logaritmo con la misma base, pero con la multiplicación de sus argumentos. La segunda propiedad dice así. Si se tiene una resta de logaritmos con la misma base, esto es igual al logaritmo con la misma base, pero la división de sus argumentos. La tercera propiedad dice así. Una constante que multiplica un logaritmo es igual al logaritmo con su argumento elevado a la constante. La cuarta propiedad dice que si una fracción que multiplica a un logaritmo va a ser igual al logaritmo con la raíz enésima de su argumento. La quinta propiedad dice que el logaritmo de base a de 1 es igual a 0 y la última propiedad dice que cuando se tiene un logaritmo con la misma base y sea la misma operación a la cual se está aplicando el logaritmo, el resultado siempre va a ser 1. Por ejemplo, un logaritmo de base 10 con argumento 10 va a ser igual a 1. Ahora veamos un ejemplo de cómo aplicar una función logarítmica. Este lo podemos aplicar con el interés acumulado. Este ejercicio dice así. Un capital de 7.000 colocado a un interés compuesto de 2% anual se ha convertido al cabo de unos años en 8.201.61. La pregunta es, ¿cuántos años han transcurrido? Los datos que tenemos es que el capital inicial es igual a 7.000, mientras que el capital final es igual a 8.201.61. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Para ello, utilizaremos esta fórmula, en la que el capital final va a ser igual al capital inicial por 1 más r sobre 100 elevado a la t. Lo primero que tenemos que hacer va a ser sustituir nuestros datos dentro de nuestra fórmula, quedando de esta forma. 8.201.61 es igual a 7.000 por 1 más 2 sobre 100 elevado a la t. Como podemos observar, al sustituir todos los datos, nos queda la incógnita de t.
Esta va a ser la que tendremos que despejar de nuestra fórmula. Entonces, 7000, como está multiplicando, lo podemos pasar al otro lado como división. Al resolver estas operaciones, tenemos como resultado 1.02 elevado a la t, que es igual a 8201.61 sobre 7000. Si resolvemos esta división, obtenemos como resultado 1.1716. Ahora, para poder despejar esta variable, utilizaremos una de las propiedades de los logaritmos. Para poder despejar esta variable, utilizaremos esta propiedad de los logaritmos, quedando de esta forma. Logaritmo de 1.1716 es igual a t por logaritmo de 1.02. Como este logaritmo está multiplicando a t, nosotros lo podemos pasar al otro lado como división, quedándonos como t va a ser igual al logaritmo de 1.1716 sobre el logaritmo de 1.02. Al resolver esta división, nos da como resultado que t va a ser igual a 7.9974, es decir, un capital de 7,000 pesos colocado a un interés compuesto del 2% anual al cabo de este tiempo, se va a convertir en 8.201.61. Ahora veamos otro ejemplo. Este dice así: ¿cuántos años ha de estar colocado cierto capital al 3% anual para que se duplique? Los datos que tenemos van a ser los siguientes. No sabemos cuál es el capital inicial, pero sabemos que el capital final debe ser el doble del capital inicial. Y queremos saber cuánto tiempo tiene que transcurrir para que esto suceda. Al sustituir dentro de esta fórmula, obtenemos que 2x va a ser igual a x por 1 más 3 sobre 100 elevado a la t. Al pasar este x al otro lado de la igualdad y resolver estas operaciones, obtenemos que 2x sobre x es igual a 1.03 elevado a la t. Entonces, la x del numerador se va con la x del denominador, dándonos como resultado que 2 es igual a 1.03 elevado a la t. Resolviendo esto con la misma propiedad que utilizamos anteriormente, tenemos que logaritmo de 2 es igual a t por logaritmo de 1.03. Al despejar esta t, obtenemos que t es igual a logaritmo de 2 sobre logaritmo de 1.03. Dándonos como resultado que t es igual a 23.4497. Es decir, para que un capital al 3% anual se duplique, necesita pasar este tiempo. Y con ello terminamos nuestra explicación. ¡Nos vemos!